Bien, buenas noches a todos, buenas tardes a algunos, buenas noches, espero que todos estén muy bien. Estamos aquí reunidos, un grupo de maestros de ciencias sociales, para abrir un conversatorio muy tranquilo, muy chévere, muy jovial, frente a un tema específico que nos está agobiando actualmente en el mundo, y es esa polarización tan fuerte que tenemos entre izquierda y derecha. Estábamos hablando acerca de que pareciera que retrocedimos un poco, ¿no?, de años, 30, 40 años, en donde la pelea ideológica era entre el bloque capitalista y el bloque, perdón, socialista, y actualmente estamos viviendo otra vez esa etapa. Entonces, invitados todos estos eh, especialistas en el tema de educación social y ciudadana para lograr llegar a dar algunos caminos, una salida ante esto que pareciera ser un callejón sin salida, porque si usted no está de acuerdo con derecha, entonces tiene que ser de Termina. izquierda. Y resulta que tenemos que abolir con ese pensamiento un poco sesgado, un poco blindado, y dar como una salida ante toda esta problemática. Después de esta corta introducción, quiero presentar a nuestros panelistas. Bueno, tenemos a Claudia Patricia Cortés, la niña linda del grupo. Ella es licenciada, perdón que estoy un poco afectado por el COVID, no mentiras. No, más bien la Terrible. convida, la convida. Bueno, les presento a Claudia. Claudia es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, tiene una especialización en Gerencia Educativa de la Universidad de La Sabana, tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con 23 años de experiencia. Mi querida Claudia, bienvenida. Gracias por Tenemos esta también, invitación. con gusto, tenemos también a Heriberto Frausto Islas. Él es licenciado en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Es profesor del Bachillerato Internacional, cuenta con 25 años de experiencia y nos acompaña desde México. Bienvenido, Heriberto. Gracias. Bien, también contamos con la presencia de Adelmo Sabogal. Él es licenciado en Educación de la Universidad Luis Amigó de Medellín, tiene una maestría en Educación con énfasis en Conocimiento Social y Político de la Universidad Pontificia Javeriana. Es doctor en Diseño Institucional y Educación a Distancia de la Nova University en Estados Unidos. Cuenta con 24 años de experiencia docente también. Por último, tenemos a Santiago Arroyo. Bienvenido, Adelmo. También bienvenido. Gracias, Fabio. Contamos también con la presencia de Santiago Arroyo, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es especialista en evaluación educativa de la Universidad Santo Tomás y también cuenta con una maestría en educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 26 años de experiencia. Aquí es el de la mayor experiencia que tenemos presente. Y por último yo, Fabián Velasco. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana. Hice un magíster también allá, mi maestría es de la Universidad de La Sabana, maestría en Educación. También soy profesor del actualmente no, soy profesor internacional y soy examinador del Bachillerato Internacional en la prueba de Historia a nivel superior. Bueno, con este panorama creo yo que podemos arrancar y quiero empezar con la siguiente frase. Una frase de Voltaire. Dice: cuando el fanatismo ha engangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Esta frase es muy diciente cuando estamos polarizados en alguno de los extremos.
como que se nos nubla la visión y no podemos ver la otra realidad, que también es válida desde ciertos puntos de vista. Bien, quiero también citar a la RAE. Busqué la definición de fanatismo. Dice la RAE, fanatismo, que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Súper amplia y súper interesante esta definición de la RAE acerca de fanatismo. Bueno, y para empezar a escuchar a nuestros expertos, tengo la primera pregunta. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Creen que puede haber una relación causa-consecuencia entre fanatismo y discriminación? El que quiera tomar la palabra puede hacer uso de ella. Relación entre fanatismo y discriminación. Pues si tú me permites, las damas primero. Of course. Bienvenido a este punto de vista. Pues sí quiero primero que la experticia la da el escenario de enseñar en varios niveles de escolaridad y finalmente eso es lo que nos acoge aquí. Primero pues agradecer la oportunidad de tener un espacio diferente para conversar amenamente más allá de las experticias que dan los cartones, pero sí quiero iniciar con más bien el término no sería en términos discriminatorios, sino exclusiones de diferentes maneras. Yo no me centraría tanto en el efecto del fanatismo, que es propio de lo que hemos estado viviendo, sino que haría una distinción entre qué es lo político y qué es la política. Y en ese sentido, digamos que la formación, que es lo que nos convoca a nosotros aquí, cómo hacer que nuestros estudiantes en diferentes órdenes puedan asumir una postura sin terminar de ser tildados o tachados de estar asumiendo posturas políticas. Y ahí retomo la primera idea que tú estás diciendo. Yo no diría el término discriminación abarca mucho. Para mí la primera forma elemental es exclusión. Y es la exclusión que se le hace a un niño, a un joven, cuando te dice, y tú lo sabes más, Kant, la minoría de edad, por ser menor de edad, tú no tienes como la validez, entre comillas, de aportar a lo político. Y ahí, por eso a mí me gustaría como orientar la discusión en torno a una cosa es nosotros como sujetos, y en este caso los niños, niñas, jóvenes, como sujetos políticos, ¿cierto? Pero ahí, al quitarle la minoría de edad, esto solo es resultado de una escuela decimonónica que no hemos superado. Ellos no, esto que está ocurriendo no es sino producto de lo que mucho hemos sembrado y mucho hemos vivido. Más adelante digamos que lo desarrollaré. Pero yo empezaría con aclarar exclusión a una población que ahorita está muy en boga de si enseñar o no conflicto armado o problemas políticos en la escuela o no. Y es precisamente quitarle esa posibilidad de ciudadano. Porque al decirle ustedes menor de edad, la tutoría es dependiente del adulto, o sea, de los padres. Y ahí me gustaría que centráramos la atención porque sí es necesario resignificar la escuela, es decir, empoderar unos procesos de reconstrucción de la democracia. Esto solo es el efecto necesario que tenemos que, digamos, reestructurar de la misma dinámica de la democracia, ya no entendida con los patrones decimonónicos, sino con los nuevos patrones y los nuevos retos, con nuevos sujetos y nuevos reconocimientos de las potencialidades que tienen los niños y adolescentes. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque yo tengo jóvenes que en su momento participaban en modelos de Naciones Unidas, debates y demás, y hoy en día
son personas importantes dentro de empresas, procesos de coach que están aportando, y que si no hubiera sido por el gancho de la adolescencia o de la misma infancia frente a la apropiación de su realidad política, pero vista no entendida desde el otro punto de vista, que es lo que me gustaría que pudiéramos centrar el debate entre lo político y la política, porque ahí es donde podemos como un poco desempantanar y poder dar tips dentro de la responsabilidad que tenemos nosotros los profesores de ciencias sociales como agentes de cambio social. No me quiero extender en la palabra. Excelente. Ya te iba a interrumpir para preguntarle a los compañeros cómo hago para mutear el micrófono de Claudia. No, mentiras, mi Clau, mentiras. No, súper bienvenido a ese punto de vista. Completamente de acuerdo. Y la sugerencia que haces frente a la exclusión, excelente. Excelente. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra ahora? Voy a tratar de tomar como de a 2 minuticos cada uno, como para que alcancemos a abordar toda la charla, si les parece. Luego, si nos sobra un poquito de tiempo, entonces vamos a lograr como de manera libre ir participando. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Bien, me la tomo. Claro. Primero, pues, Fabián, muchísimas gracias por la invitación. A mí me parece que esto es un ejercicio muy bonito y pues inicialmente nos escuchamos nosotros y ojalá esto pudiera tener un efecto y fuera una ola y fuera interesante que más gente se pudiera vincular y pudiéramos estar hablando. Me quiero disculpar por la fauna de gatos que ustedes ven aquí atrás, pero se encerraron en el momento de la charla y mi modo pasa uno y pasa otro. Bueno, ok, el tema es tan importante que cuando estaba leyendo lo de Voltaire, justo me estaba acordando de muchas cosas que están pasando, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, en el mundo, a varios niveles. Y definitivamente volvemos otra vez al punto que lo que está amenazado, y desde un principio creo que lo más grave, es el mismo Estado de Derecho, la concepción del Estado de Derecho. Entonces, si nosotros volvemos otra vez a lo más básico, y es pensar finalmente qué es la democracia, cómo vivimos en democracia, finalmente si el acto democrático es el que es capaz de mediar entre nosotros, desde lo más elemental hasta lo más complejo, con países, naciones, organizaciones multinacionales, supranacionales, etcétera. Creo que podemos empezar a encontrar el camino de qué fue lo que pasó en la mitad, que empezó a amenazar algo tan básico como es el respetar unos principios básicos que creíamos claros desde Voltaire, desde Rousseau, desde ese pacto social de la misma revolución. Entonces, lo dejo solo ahí como punto de partida, porque definitivamente por acá es que arrancan muchas reflexiones. Gracias. Bienvenidos a la gente de todo lado. Mucho gusto. Súper, Santi, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Sigue, Heriberto, sigue. No puedo evitar el escucharlos y emocionarme porque no estoy al tanto de lo que está pasando en toda América Latina, pero pues nos llega un poco de información del atentado al presidente de Colombia, de lo que está pasando en Venezuela, en fin, pero al final del día solo es resultado de tanta exclusión, como bien decía la compañera Claudia, en la que nos han metido a la base del pueblo, ¿sí? Sin importar aquí, pues un tanto las tendencias políticas. Hay marginación, hay exclusión, hay discriminación, hay desempleo y lamentablemente como consecuencia de todo esto, pues hay mucha gente pobre que no puede ejercer sus derechos ciudadanos, no puede hacer valer los principios, los valores, sus derechos humanos, y pues lo estamos viviendo de distintas formas. Aquí apenas el lunes tuvimos una manifestación por los 6 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, estudiantes que querían ser maestros. Entiendo que no es politizar con todo esto, pero lamentablemente han estado polarizando nuestros gobiernos, y yo creo que más allá de nuestras fronteras también pues los intereses extranjeros
para mantenernos con la bota sobre el cuello y que no nos quejemos, que no digamos nada y que sigamos solo obedeciendo y consumiendo lo que ellos nos proponen, ¿no? Estamos viendo esta competencia ahorita con los candidatos a la presidencia por los Estados Unidos. Estamos viendo cómo se están complicando las cosas en toda América Latina, pero no quiero abusar del tiempo, ya creo que lo agoté y bueno, tal Ya, vez sí, señor. pueda continuar con ustedes. Ok, gracias, Heriberto. Adelmo, tu Bueno, turno. muchas gracias a todos, muchas gracias a Fabián también por la invitación y pues realmente creo que los ejercicios más políticos que podemos hacer son los ejercicios desinteresados, los ejercicios de diálogo abierto, que es donde me gustaría iniciar, de la reconceptualización de palabras como política. Esto que estamos haciendo es un ejercicio político, es un ejercicio ciudadano, un ejercicio de convivencia sin ningún interés y sin ningún tipo de maquinaria como para ponerlo en algún concepto que creo yo que se ha matizado de manera incorrecta. Y frente a la pregunta, Fabián, pues pensaría en que el fanatismo pondría sobre la mesa si el ser fanático es negativo o es positivo, si es bueno o es malo. Porque si hablamos de fanatismo hacia la discriminación, pues evidentemente es un fanatismo negativo. Es un fanatismo donde se piensa en quién es blanco, quién es negro, quién es rojo, quién es azul, quién es de izquierda, quién es de derecha, o simplemente quién tiene una postura y otra y nos lleva hacia la polarización. Pero si pensáramos en el fanatismo como esa idea en la que con esa misma como pasión con la que pudiéramos defender elementos como los derechos humanos, como la calidad de vida, como el tema de la concertación, de los pactos sociales, uno diría, pues me encantaría pertenecer a ese tipo de fanatismo. Me hago entender, es la idea en este sentido es por qué no ver las cosas de una manera diferente y cómo ponernos en un poco en cómo la ciudadanía, como ciudadanos, estamos un poco vetados, con una visión sesgada, y terminaría mi participación diciendo que considero que uno de los factores que está permitiendo esa ceguez es la educación. La educación es, en mi opinión, uno de los elementos que nos está llevando a crecer en esa mirada del fanatismo hacia una de las perspectivas discriminatorias, de polarización, de equipos, de quién gana y quién pierde, y no hacia un tipo de pronto de fanatismo hacia el respetar la vida, hacia el cuidarnos, hacia esa calidad de vida que todos buscamos, ¿no? Esa sería como un poco mi participación a la pregunta, Fabián. Muchas gracias. Muy chévere, súper interesantes las 4 intervenciones. Quiero retomar un poquitico lo que acabas de decir, Adelmo, frente a ese fanatismo hacia los derechos humanos. Sabe que me gustó demasiado ese concepto. Yo creería que sería el único fanatismo que podríamos admitir. Oiga, soy fanático del artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, el que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y merecen el mismo trato sin distinción por razones de raza, sexo, tendencia política, económica, bla, 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 bla. Un larguero. Soy fanático de ese artículo 13. Esto sería genial. De pronto sería una sociedad muy, muy diferente. Me gustó mucho entre todas los conceptos que acaban de discutir. Me gustó ese fanatismo de derechos humanos. Muy interesante. Quiero invitarlos a reflexionar y a participar acerca de la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar el sentido de respeto ante la diferencia al interior del aula de clase? Lo que hablábamos ahorita de la definición del RAE, cuando se habla de fanatismo en sentido general, ese fanatismo me lleva a que yo no respete los derechos de los otros, a que yo señale al que es diferente y al que yo, como dijo Clau hace un momento, que yo excluya a esa persona que es diferente por cualquier razón, por raza, sexo, tendencia política, ideológica, religiosa, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos cada uno de nosotros al interior de nuestras clases para favorecer ese respeto a la diferencia? ¿Les parece que conservamos el mismo orden? Ah, bueno, Heriberto, sigue.
Primero las damas, adelante. Bueno, vamos a ver. Ay, Si no me espérame, tomo Clau, la voy a palabra, poner yo el te diría, qué temporizador. riesgo. Puse el temporizador. Mentiras, dale, dale. No, no te preocupes. Entonces, la verdad es que esto solo se explica porque afortunada o desafortunadamente, no sé cómo verlo, emocionalmente el desarrollo cognitivo de cualquier persona, niño, adulto, lo que sea, está ligado a las emociones. Y esa emoción es la que ha predominado sobre las decisiones que toman nuestros estudiantes, nuestros adultos. Y entonces permea el fanatismo, es decir, desarrolla toda esa emotividad, pero sin ningún filtro. La clave para mí está en el pensamiento crítico. Cuando tú has desarrollado pensamiento crítico, tú puedes hacer, como dice Galeano, que me encanta esa frase, un sentipensante. Eso es lo que hay que hacer, generar, conectar este corazón con esta, y para volverse fanático de lo que dice Adelmo, de la vida, porque cuando tú eres fanático de la vida, tú defiendes el derecho de expresar libremente quién eres y cómo eres. ¿Sí? En ese sentido, ahí viene todo lo que nosotros hacemos en el aula, conocer cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, todo lo que nos están vendiendo en términos de la más media, las redes sociales y demás, no es que en sí mismo sea denunciable, malo, no, ni polarizador. El problema es que el discurso que se ha utilizado es manejar esas emociones, canalizar esos miedos o esas certezas y mostrarles, digamos, para dónde ir, dejarnos imbuir, dejarnos manipular. La idea es enseñarnos a nosotros mismos y a los mismos estudiantes a centrarse y a pensar críticamente. Un momento, ¿qué quiere decir? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué hay detrás de eso? Yo terminaría ahí para no extenderme en todo lo que hay que contar. Pues Clau, te faltaron 2 segundos, te felicito. Bueno, Ya Clau, voy aprendiendo. retomaste, sí, súper. Retomaste una frase que es de por allá de Jean Pascal y me parece muy, muy bonita. El hombre no es solo razón, sino también corazón. Gracias, mi Clau, por esa participación tan humana. Heriberto, ¿quieres seguir? Claro, pues yo no puedo más que citar a Voltaire y decir, puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte. Y siendo nosotros, pues en cierto modo, líderes, facilitadores del aprendizaje, coordinadores, pues habrá que aprovechar toda esa capacidad que tienen estos jóvenes que vienen empujando y que están ávidos de un líder que los encauce, no que les inculque sus ideas, que les permita expresarlas y que haga todo lo posible para que ellos lleguen a ese pensamiento crítico a través de planteamiento de proyectos, problemas, situaciones, contextos, y comparto la opinión de la compañera Claudia. Es una responsabilidad enorme la que tenemos y es muy difícil, y ustedes recordarán que alguna vez les preguntaron, pero ¿usted qué piensa? ¿Usted a quién le va? ¿Usted por quién va a votar? Es muy difícil decirles, no importa por quién voy a votar o a quién le voy, lo importante es que tú escuches, leas, te informes y tomes tu propia decisión. No te guíes por lo que dice papá, por lo que dice mamá o por lo que digo yo, porque cuántas veces no nuestros alumnos nos admiran y quieren seguir nuestros pasos. Somos para ellos pues no encuentro la palabra, no podría decir líder, Un modelo, maestro, un ejemplo. modelo a Un seguir. modelo. Exacto, sí. Con eso concluyo. Heriberto, muchas gracias. Qué interesante eso que acabaste de decir, porque también dentro del aula de clase debemos fortalecer ese trabajo en equipo
y como había dicho hace un momento, perdón, no recuerdo quién lo dijo, pero esa competencia, esa mala competencia de que yo soy el mejor aplastando a los demás, tenemos que erradicarla, tenemos que fortalecer el trabajo en equipo, tenemos que empezar a decirles, oye, tú eres parte importante del equipo y sin ti puede no funcionar, eres muy importante y lograr esa cohesión y esa solidaridad que necesitamos. Gracias, Heriberto. Voy a hacer una pregunta antes de la siguiente respuesta. Viejo Santi, ¿por qué tan serio? ¿Está bravo? ¿Qué le pasa? No, me tienen pensando. Concentrado. Súper. Por ejemplo, con lo que estaba diciendo Claudia y Heriberto, se me activaron dos cosas, pero inmediatas de los años de experiencia. La primera es la que dice Heriberto: si yo le hubiera hecho caso a mis estudiantes hace años, yo me hubiera lanzado a la política y hubiera sido un fracaso. Pero porque todos yo nos también. dicen que usted la política sería buena. Yo también. Sí. Entonces, no, espere, que esto es otra cosa. Y lo que decía Claudia, por ejemplo, con nuestros estudiantes de MUN, yo durante muchos años trabajé con MUN, fiel creyente de MUN, pero algo que me ponía siempre al lado era que yo decía, carajo, yo creo que perdón las palabras, disculpen, se me meten, se me atraviesan por acá. Y yo decía, creo que estamos creando pequeños monstruos. Y son pequeños monstruos que una vez están en su vida profesional, créeme que empiezan a reproducir unos modelos de odio y unos modelos de rechazo y demás. Y yo decía, bueno, en ese momento, por ejemplo, de mi vida, cuando uno está en una conferencia, 20 profes, 600 pelados, lo que sea, falta la mano del profe donde puede intervenir. Es decir, nosotros somos, en el sentido más zen del mundo, acupunturistas. ¿A qué me refiero con la paradoja del acupunturismo? Nosotros tenemos que llegar con la agujita, ¡ping!, y te causa dolor, pero yo sé que esa agujita te va a generar algún tipo de reacción en ese momento. Y dejamos pasar. Sabemos la ola que se nos viene y dejamos pasar. ¿A qué voy con esto? A que definitivamente ni el salón es como para que inflen los egos del que está adelante, ni tampoco entonces es para que nosotros hagamos tránsito con el año y que hagan lo que tienen que hacer y ya, sino que definitivamente tenemos que tener esa visión como de acupuntura. Tengo que entrar aquí y afinar. No puedo dejar de ir sin decir. Creo que lo que estás haciendo es... En fin, esa era la idea. No quiero pasarme. Súper, Santi. Muchas gracias. Bien. Gracias, me ganaste. Quiero decirte, viejo Santi, que difiero acerca de lo político. Si de pronto hubiera la posibilidad de lanzarte a un cargo político, tenlo absolutamente seguro que yo tampoco voto por Santiago. No, mentiras. Mentiras. Es bien importante eso y lo quiero retomar un poco porque creo que el papel de nosotros como profesores no es ni polarizar, ni empoderar a unos, ni aplastar a otros. De hecho, escuché en algún momento, no podría decirles la fuente, pero me pareció muy acertada la posición de que si los estudiantes se dan cuenta de la posición ideológica, política, religiosa, etcétera, del profesor, ahí ya tienen media clase perdida, porque el oficio de nosotros como docentes es proveer un multiperspectivismo del mismo hecho y que el estudiante coja el camino que a él le parece, no que al maestro le parezca, sino ahí diferimos usted y yo. No es la primera. Bueno, ya ahorita vamos a charlar al respecto. Esto se puso como interesante, les cuento. Pero quiero decir que yo no debo adoctrinar como maestro a los estudiantes. Le debo mostrar las diferentes posiciones y que él coja su camino porque eso hace parte del respeto a la diferencia y a la opinión de los demás. Viejo Santi, me disculpa la interpelación. Le doy la palabra a Adelmo para que dé su punto y ahorita continúo. Santiago, estoy contigo.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ideas que en este momento se vienen a mi mente es otra vez hablar de esa connotación negativa de una palabra. Porque si hablamos de diferencia, volvemos al tema de que tú puedes ver la diferencia con una connotación positiva o una connotación negativa. Yo no entiendo en qué momento estamos todos involucrados en que las concepciones son de índole negativo o polarizante. Pero básicamente, sí, en términos negativos, pues yo entiendo que la diferencia negativa es cuando el uno tiene más que el otro, o una escuela tiene más recursos que la otra, o unos niños tienen una educación de calidad mucho más superior que otros. Esos términos de diferencia es en los que considero están liderando hoy nuestro sistema educativo. Pero la diferencia en términos positivos, creería yo que es el tema de la construcción colectiva y es el tema de que en un ambiente de aprendizaje deben existir diferentes perspectivas. No interesa y no tenemos por qué nominarlas de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Es que eso que hemos creado en mi concepción es una falacia, es mentira, es una manera en que creo yo las personas estamos es más desahogando nuestras dificultades personales o psicológicas o internas o nuestras frustraciones. Es como yo lo veo, no sé qué tan realmente sea, para identificarnos con uno u otro grupo. Y eso es una equivocación totalmente, pues, que creo yo que ha evolucionado en términos políticos y en términos en que parece normal, pero bueno, en ese sentido, y volviendo a la invitación de Fabián de qué pasa en la educación, yo creería que el sistema educativo necesita un rediseño total, porque vivimos en esa desigualdad. Es decir, yo no entiendo cómo hay colegios de estrato A, colegios de estrato B, entonces yo estoy condenado porque nací en un sector marginal. Me están condenando sin ni siquiera un niño entender qué es lo que está pasando socialmente. O sea, eso es una diferencia que yo digo, el sistema educativo tiene que rediseñarse. ¿Cómo realmente tendría que ser algo que empieza, una regeneración, algo nuevo? Pero ahí veo que están las dificultades y creo que son tan evidentes, pero las vivimos sin siquiera ya cuestionarlas. Pero el sistema no es correcto. Recursos, usted ve escuelas que tienen computadores, que tienen sistemas, que tienen la tecnología de punta, pero otras escuelas que no lo tienen, desigualdad. Entonces, la diferencia tiene que encaminarse hacia la connotación positiva y finalmente, pues yo diría que bueno, un poco al tema político que nos invitaban, a mí realmente me asombra cómo los licenciados, los profesores no somos ministros de educación, ¿sí? Yo veo en la mayoría de nuestros países que los ministros de educación nos conocen de docencia, no conocen de profesores, no conocen de contacto con los estudiantes y a la gente le parece tan normal. Es decir, créanme, compañeros, que un licenciado en un futuro siendo el ministro de Economía, la gente ni siquiera lo piensan. ¿Por qué por qué alguien de Economía sí puede venir a liderar los procesos de educación? Yo lo entiendo que es un trabajo colectivo, entiendo que es un trabajo transdisciplinar, pero me parece que nosotros, los licenciados o los futuros, debemos hacernos cargo de nuestra área, de nuestro campo, porque creo yo que tenemos clara la concepción. Entonces, nuevamente el tema de la diferencia. ¿Es que somos una especie en vía de extinción? Tal cual. ¿Es que somos una vía de extinción? Ajá. Realmente. Totalmente de acuerdo, Pero Adelmo. me ganaste, te felicito. Me ganaste. Totalmente de acuerdo con eso, porque se volvió clientelista. Esos nombramientos no son meritocráticos, sino son muy de conveniencia. Entonces, de acuerdo, Adelmo, estamos en un sistema que hay que replantearse y regenerarse. Viejo Santi. Cuéntame. Ahora sí, estamos, ¿cómo se llama? Diferimos un poco del punto de vista, interesante conocer el punto. Bueno, primero, Adel me estaba tocando unos temas muy chéveres y definitivamente hay que darle la vuelta por dos cosas. No es que esté evitando la pelea, yo voy para allá, sino que... Ojalá todas las peleas fueran como esta, Santi, y no con muertos como los tenemos acá en el país.
Sí. Entonces, esa educación sí definitivamente hay que darle la vuelta. Entonces, la preocupación en este momento es o siguen en pantalla o van a verle la nuca a un compañero en el colegio. Entonces, todos en fila mirándole la nuca y se me viene el video de Pink Floyd, The Wall. 50 años. Total, estaba pensando en eso. La misma vaina. Eso necesita Ajá. cambiar definitivamente. La otra cosa que decía Elmo era, sí, no solamente ese cambio que definitivamente hace falta, sino también el tema de los liderazgos, porque si yo creo que somos como gremio, nos enfrentamos demasiado y el tema, por ejemplo, de entender en lo público y en lo privado genera unas divisiones, por ejemplo, acá en Colombia brutales, cómo lo concibe el sector público, cómo lo concibe el sector privado, y es muy difícil establecer como estas discusiones más equilibradas. Por ejemplo, es increíble que este tipo de paneles a nivel, por ejemplo, con colegios de colegio público, para mí ha sido muy complicado en todos estos años, porque no existen los canales para poder abrirlos. Esto es una opción, por ejemplo. Y una cosa que me quedó como un huequito acá en el alma es que definitivamente esta pandemia vino a darnos no solo lo peor en este tema de salud, sino marcar todavía más esa diferencia, esa desigualdad, que en este momento hay niños que si no tienen un berraco teléfono con un WhatsApp o con alguna vaina, ya quedó el gap. Quedó la distancia respecto a los que tienen el monitor y el computador, Claro. que sí tienen su profesor. Entonces, es tenaz que nosotros ya tenemos aquí un saldo en rojo generacional que no vamos a saber solventar en medio de una situación ya crítica. Entonces, bueno, listo. Va mi pelea, Fabián. Ya, listo. No, mi hermano, yo siento que yo lo he hecho y siento que ha sido bastante interesante el hecho de que ellos saben perfectamente yo más o menos en qué aguas navego. Pero la cuestión es tener el cuidado y, digamos, la responsabilidad de decir, yo lo pienso así, pero la idea es que mi escenario es democrático, pongan sus cartas sobre la mesa. Yo tengo mis autores, vayan y busquen los suyos. Es más, abran ese computador, ustedes los tienen a la mano. Dedíquense a investigar a alguien que pueda poner un argumento contra el que yo pongo. Pero el mío no es verdad. Ustedes no van a salir de aquí con verdad. Yo llevo años tratando de llegar a este punto. Háganlo su camino, háganlo, sabiendo que yo ocupo este. Pero yo no les voy a decir, es decir, la idea de crear este ambiente no es que yo los juzgue, sino tratar de buscar que todo esté sobre la mesa y que nos paremos y nos tratemos como nos tratamos usted y yo, con cariño. Bien interesante, Santi. ¿Iba a decir algo, Adelmo? Sí, quería sobre el punto del profesor Santiago, que me parece interesante sobre lo que pasa dentro de las aulas. Creo que el punto del debate no está precisamente en que el profesor tenga una idea clara de lo que él es y de lo que él quiere y de lo que él gusta, ¿cierto? Que creo que de hecho creo que eso nos falta a los profesores, lo que dice el profe Santiago. Yo tengo una idea clara de lo que pienso en relación con la política, en relación de la vida, en relación con diferentes temas, porque lo he construido a través de mis años. El tema es esa idea de convencer al otro de que piense como yo. Y ahí es donde yo creo que entramos en la idea de la polarización. Porque si yo le enseño a mis estudiantes cuál es mi punto de vista y cómo lo he creado a lo largo de mi vida, eso es fantástico para un estudiante. Pero el hecho de que yo lo obligue o le dé ese tipo de perspectiva que tiene que pensar de esta manera, y más aún, porque, ok, digamos que el profesor quiere que piense como yo, pero es que además le lleva a esa semilla de que si piensa como uno, tiene que inmediatamente pensar el negativo del otro, o es lo contrario del otro equipo. Es decir, ni siquiera hay un motivo de escucha. Es que hoy la polarización nos lleva a ni siquiera escucharnos. Usted con quién se identifica, ya con X partido, con X posición, ya no hay escucha. Ya sus argumentos simplemente no me interesan. Entonces era esa invitación del profe Santiago que me parece muy interesante, que el problema no es tener un punto de vista como profesores, sino que los estudiantes vean cómo consolidamos ese punto de vista y que además de eso ellos construyan su punto de vista también, sin llevarlos a que piensen como yo. Ese es un reto de los profesores y creo yo que ahí los profesores hemos ido perdiendo la batalla, sinceramente. Mucho. Porque hemos inclusive vinculado temas afectivos, o sea, la gente ya está molesta
por ver determinados colores en una bandera, está molesta por decir determinado nombre político. O sea, usted dice el nombre de un senador o de un político, un expresidente, y ya inmediatamente está condenado. Yo digo, pero es inclusive irracional lo que estamos haciendo en términos de construcción de ideas. Nada de lo que dice el profesor Santiago es perfecto. Enseñemos a crear ideas, a cultivar ideas, pero es que ni siquiera estamos haciendo eso. Una palabra, un nombre, un color nos sesga y ahí se acabó el debate. Correcto. Quiero agregar a eso, Adelmo, porque se retoma muy bien esa partecita, y es que yo siempre lo he pensado, o lo he pensado para mis adentros. Si los estudiantes salen pensando igual que yo, perdí el tiempo totalmente. O tiene muy buenas ideas. Más aún, más aún, más aún decir que los estudiantes, si salen con muchas respuestas de mi clase, perdí el tiempo. Ellos tienen que salir con muchas dudas, con muchas preguntas, con mucha inquietud, de irse a las fuentes, de investigar, de preguntar, de irse a otras fuentes. Pero si yo le doy todas las respuestas, creo que no hice bien el trabajo. Respetando también los puntos de vista diferentes de ustedes, obviamente. Quiero invitarlos ahora. Hay una pregunta que es un poco... Ah, perdón, Clau, ibas a decir algo. Sí, Clau. Pues sí, con Dale. lo que está diciendo Santiago y dice Adelmo, el colega Adelmo, algo que para mí es fundamental es que la escuela no se debe politizar. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo como docente sí debo estructurar. Me llamaba muchísimo la atención que había una conversación, yo no soy de ver muchas noticias ni nada de eso, realmente no me interesa, pero vi casualmente una noticia en la que una senadora le preguntaba a una persona del gremio de educación y le decía cómo un niño de 12 años o cómo un no sé qué va a tratar semejante cantidad de temas políticos. El señor no fue capaz de decirle y decía, ella decía, pero por Dios, eso no se puede hacer. Entonces yo decía, por eso yo partí con la idea de entre lo político. ¿No me escuchan? Sí, a veces se te escucha un poquito cortadito, pero yo creo que si tienes el micrófono ahí cerquita, mejor. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, mi cuestionamiento va a que el docente sí debe estructurar. El docente sí debe estructurar y debe saber, a pesar de que yo tengo unos intereses y he construido un discurso a lo largo de este tiempo, la clave está en enseñar a pensar, pero a pensar correctamente y no desde la opinión, sino desde el argumento. Entonces, desde el argumento yo ya entro a mirar evidencias. Hay una técnica que se llama modelo basado en evidencias, que precisamente visualiza, le ayuda al estudiante a visualizar su pensamiento. Es decir, a través de un semáforo yo puedo decir, esto es veraz, esto es probablemente falseado, es decir, le ayuda a uno a falsear ese conocimiento, pero yo debo tener claras las instrucciones, es decir, yo debo ser explícito y tener control, porque yo no voy a politizar ni voy a dejar a mis estudiantes libres a que se formen una opinión. No, yo lo que necesito es que mis estudiantes tengan una postura crítica, y cuando yo digo una postura crítica es que respiran profundo, ven quién lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo. La mella es en el cuestionamiento, pero si yo no tengo esa rutina de clase, veo, pienso, imagino, me pregunto dónde lo encontré, cómo lo encontré, y qué puedo decirlo en la escuela, porque nosotros tenemos los mecanismos, tenemos la manera de enseñar el gobierno escolar, y ahí están los elementos democráticos, pero es que la comunidad, tal como lo dice Adelmo, hace parte de la construcción y reconstrucción de lo político en la escuela, y es que la abandonamos porque a los profesores de sociales nos dio miedo. ¿Por qué nos dio miedo? Porque teníamos el hijo de A, el de B, el de C, o el discurso de que soy pobre. Hay estudios del aprendizaje precisamente visual,
liderado por Perkins y otros, donde ellos muestran que en poblaciones más pobres, los profesores que estaban más comprometidos, ahí viene el punto emocional. Lo emocional juega tanto para los estudiantes como para nosotros. Cuando yo me siento retada, se nota que soy pasional. La pasión hace que tú vayas, busques, mires, te atrevas, le quites el miedo, y eso es lo que nos toca quitarnos, el miedo. Hay que atreverse y hay que ver el error positivo. Si no se equivoca, uno no aprende. Hay que hacer esa disonancia cognitiva para que el cerebro vuelva e integre nueva información, la refute y cree. Eso no es nuevo, esto simple y llanamente es estructurar nuevas rutas de pensamiento que le dé la posibilidad a nuestros estudiantes de aportar críticamente, de tener la valentía de decir, mira, yo pienso diferente, y no tiene nada que ver con nuestras emociones, y no estoy alineado con un término político, pero estoy diciendo que puedo movilizarme, que puedo participar, que puedo hacer, mira, tienen procesos cabildantes en cada una de las localidades. El problema es que eso no se masifica, no se enseña a hacer un derecho de petición en ciudadanía. Yo lo enseño con niños y eso a veces es un riesgo, porque es aprender a usar la herramienta. Y te dicen, Pati, yo ya puedo utilizar este derecho de petición cuando sienten esa pasión y dicen, uy, esto me puede funcionar. Pero esa es una herramienta básica que todo ciudadano debe tener. ¿Cómo hacer un derecho de petición y no necesitas ser abogado? ¿Cómo hacer una acción de tutela y no necesitas ser abogado? Y ya tienes todo en internet para hacerlo, pero ¿dónde está el filtro? ¿Quién busca y rastrea? ¿Quién hace las conexiones? Y ahí por eso estoy de acuerdo con Santiago cuando dice, no, qué pena. No es que es dejarlos libres y que se forme una opinión y entonces luego decías, yo le enseñé a decidir, por lo menos que evalúe antes de decidir, que no juzgue, porque eso es lo que nosotros no necesitamos. No juzgar, lo que necesitamos es establecer posturas, porque cuando yo juzgo, clasifico y digo, bueno, malo, bonito, feo. No me interesa eso. Resulta que está los puntos medios, moradito, el anaranjado. Esa es ver la parte de la montaña de diferentes ópticas. Y ahí está la clave del profesor en ciencias sociales. Si estructura bien su clase, si hace pequeñas informaciones, tiene claros los pasos, ese pensamiento crítico lleva a que el niño no traga entero y te cuestiona y te dice, ¿y por qué? Yo encontré que tal cosa. Y no, mira que mi papá dijo otra. Digo, pero mira desde dónde habla. Y que ya tenga la capacidad de tomar distancia de lo que dice su papá, el entorno, lo que oyó en las noticias y no lo trague entero. Pero como todo esto tiene que ver también con los canales de comunicación que recibe, estos canales son emocionales, entonces son son flashazos. ¿Cuál es mi responsabilidad como docente? Volverlo al punto, estructurarlo y con poco menos es más. Con poquitas cosas lo podemos lograr. Qué pena que otra vez me extendí. Pero súper interesante, muy interesante. Quizá esa es la riqueza de una actividad de estas, escuchar puntos de vista diferentes y cada uno de nosotros irse construyendo. Les cuento que de aquí, de esta charla, estoy cogiendo de cada uno argumentos e ideas para irme construyendo como ser humano, y eso es súper importante. Y de hecho, la intencionalidad de esta disertación pedagógica es precisamente eso, que la gente que pueda o tenga la oportunidad de ver este video, que pueda captar cosas diferentes y se pueda ir estructurando poco a poco. No porque no esté estructurado, sino porque está incompletamente estructurado, como lo estoy yo y como estamos todos los seres humanos. Quisiera decir algo, y es que otra de las intencionalidades de esta disertación precisamente es llegar a muchos corazones y a muchas mentes para que logremos hacer alguna clase de cambio. Y aquí cito a Anthony de Melo. Él tiene una frase muy especial que dice, nada cambia a mi alrededor. Cambié yo, todo ha cambiado. Entonces pareciera que el hecho de que yo espere el cambio en los demás, eso no va a llegar. Lo que sí puedo hacer es ser yo el cambio, como decía Gandhi,
sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, muy importante esta actividad. La tenía planeada como para 40 minutos y ya llevamos casi una hora. Quisiera invitarlos a todos ustedes a que den un mensaje corto. Corto, dije, Clau, corto. No, mentiras. Un mensaje corto a los profesores de ciencias sociales de Colombia, de México, profe Heriberto, de Estados Unidos, profe Adelmo y Clau y Santi, acá en Colombia, y para todo el mundo. Un mensaje corto frente a evitar esa polarización tan fuerte, un mensaje que pueda llegar a mentes y a corazones. Pero antes, Fabiancho, perdón que me atraviese, un saludito que, mire, en el live en Facebook ya hay 10 personas, entonces un saludito, estoy viendo nombres. Ah, bueno, tiene ahí los nombres de las personas que están. Uy, qué pena, live. y yo que no soy amante de las redes sociales. Y qué pena, no puedo, no sé cómo mirar los que están en vivo. Santi, ¿me puede? Solamente alcanzo a ver unos muy pocos y estábamos como entre 9 y 11. Pero, por ejemplo, saludos a Fabito Cárdenas, lo adoro. Saludos a Martica. Saludos, Fabio, maestro. Entonces, gente muy linda, gracias por haberse pegado a esta charla y ojalá después sea en vivo, con ustedes también participando. Qué pena la atravesada. Sí. No, estuvo perfecto, Santi, porque no me había fijado. Yo hasta ahora estoy como aprendiendo a manejar esta herramienta tecnológica, pero la idea es seguir extendiéndola a futuro y tener estas disertaciones, como alguien dijo, esto no es a cambio de plata, esto es a cambio de una mejora en el entorno, a cambio de una mejora en la sociedad. Entonces, ¿qué mejor inversión que esta? Gracias, Santi. Y bueno, el mensaje corto para los profesores de sociales y todos los profesores de Colombia y del mundo. Bueno, yo me acuerdo de una frase en latín, sapere aude, atrévete a saber. Entonces, el sapere aude es que uno se lance y que uno sea sujeto de crítica. Que el primero que lo critique a uno y que uno esté listo para esa crítica sea su estudiante. No me gustan tus textos, no entiendo lo que tú quieres decir. Bueno, ok, te tengo que buscar algo mejor y este es el contexto. Entonces, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a conocer qué es lo que ellos están conociendo, cómo lo están conociendo y veamos entonces de qué manera me moldeo con cada una de las clases. Entonces, ese sería como el mensaje. Por ti. Súper, Santi, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, pues si quieren sigo yo. Ok, adelante, profe Heriberto, si le parece. Está cerrado el micrófono, profe. Decía que después de usted, adelante. Ok. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los profesores de ciencias sociales tenemos un ejercicio que recuperar y es el ejercicio didáctico de la educación. Y cerraría esta conversación con 4 ideas. La primera es que sí podemos hacer algo mañana y es que estos ejercicios de construcción como el gobierno escolar que mencionaba Claudia Patricia, podríamos empezar mañana a pensar una nueva forma de la organización de los gobiernos escolares en nuestras escuelas. Y nosotros los profesores de sociales somos los que normalmente lideramos ese ejercicio. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente gana el niño que tiene más amigos o la niña que tiene más amigas o gana el estudiante que es más popular por una u otra razón. Y está bien que eso pase un año, pero yo creo que el profesor de ciencias sociales debe ese año hacer un ejercicio didáctico y pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la construcción que tienen mis estudiantes sobre quién debe liderar el gobierno escolar, sobre quién debe o quién se considera un ganador? ¿Cómo ejerzo un voto de una manera argumentada, un voto de una manera más hacia la construcción? Y creo que nosotros tenemos ese ejercicio y creo que estamos siendo un poco ausentes en mejorar ese ejercicio de en qué consiste votar por un compañero, en qué consiste que alguien gane, en qué consiste la representación social. Yo considero que ahí tenemos algo que hacer a partir de mañana. La otra idea que en este momento cerraría es
es que las escuelas deben ser pensadas de una manera diferente, como lo decía, yo me imagino en escuelas abiertas, en escuelas donde yo pueda ir y pueda simplemente estudiar donde yo quiera, no donde haya más o menores recursos. Esto sería como tan claro en que los recursos que tenga una escuela la deberían tener todas. Ok, si una escuela no puede tener computadores, entonces quitémosle los computadores a todas las escuelas para que todos juguemos bajo la misma regla, porque es que no tiene sentido que una escuela tenga más que otras. Entonces debe haber algún sistema, debemos empezar a pensar, a proponer algún sistema en que todos tengamos igualdad en todo sentido, igualdad de recursos, igualdad de calidad, pero esos sistemas tenemos que nosotros, creo yo, proponerlos, impulsarlos, debatirlos, construirlos. Y finalmente, pues creo yo que no enseñar en nuestras clases posturas políticas, sino enseñar a la construcción de esas posturas. No enseñar quién ganó la guerra de X año o quién tenía más maquinaria, sino realmente qué pasó, cuáles eran los argumentos, qué había detrás, la construcción. Creo que más que enseñar el color, enseñar un poco izquierda, derecha, es enseñar esa construcción de pensamiento, porque realmente eso es lo que menos importa, a qué partido pertenecemos, de qué sexo somos, eso realmente no tiene ningún sentido. El tema es qué pensamos detrás, precisamente cerraría con esa idea del fanatismo hacia la vida, el fanatismo hacia la calidad de vida, el fanatismo hacia que seamos iguales. Yo creo que allí está incluido el tema de lo político, porque la política no es ir a ejercer el voto y que alguien ganó y me representa. Política es este ejercicio de diálogo, de ciudadanía, y seguramente tengamos como profesores que reflexionar conceptos inclusive con nuestros estudiantes de qué es política realmente. Gracias, Adelmo, súper, buen mensaje tan corto, ¿no? Heriberto, sigues. Breve Sí, y señor. conciso, ¿verdad? Bien, pues esta pandemia nos ha pues sacado de una zona de confort a muchos y también ha cambiado la realidad de muchos más. Yo no sé dónde ustedes están, pero acá mucha gente que estaba en colegios particulares ha sacado a los hijos para llevarlos a escuelas públicas por la cuestión de los recursos, por la cuestión del desempleo, por diversos factores, ¿sí? Y viene a mi mente esta cuestión que se está diciendo mucho en este tiempo. Tiempos de crisis es tiempo de oportunidades. Nosotros en este momento tenemos la posibilidad de replantearnos, de reconstruirnos, de ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder trabajar en pro de la educación. Y quienes han tenido oportunidad o la tienen de trabajar en una escuela particular y en una escuela pública, pues saben de qué estoy hablando, ¿no? Aquí la cuestión es, tú tienes que ser el profesor de calidad, el facilitador en las dos escuelas y tal vez te tengas que esforzar un poquito más en aquella que carece de los recursos, en aquella en donde el niño no tiene ni colores para iluminar el mapa, porque sucede, ¿no? Me acaba de suceder, aunque fue virtual, pero me lo dijo un alumno. Maestro, no tengo colores, ¿qué hago? Sombréalo de distintas maneras con tu lápiz, pero que se note la diferencia entre las áreas culturales, por ejemplo. Entonces, pues yo terminaría diciendo que todos los profesores en general, pero creo que los de sociales tenemos una enorme responsabilidad social, porque sin ser despectivo con las demás áreas, pero el de mate no se preocupa por ciertas cosas, la de español tampoco, la de inglés menos, o sea, creo que nosotros lo traemos en la sangre y la injusticia es algo que nos hace inquietarnos, molestarnos, pero vamos a canalizar eso para que la educación mejore desde nuestro propio origen, desde nuestro propio trabajo, desde nuestra propia trinchera. Con esto concluyo. Gracias, Heriberto. Súper, súper interesante también. Clau, ¿estás tomando aire? Bueno, con muchas cosas en el tintero. No, con Por muchas supuesto. cosas en el tintero. La verdad, yo sí quisiera cerrar el evento con una invitación
y es a que construyamos un cafecito, una tertulia literaria más bien una tertulia, un conversatorio que sea que integre más posturas, pero que implique una red. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos una especie en vía de extinción y tenemos una responsabilidad tremenda al interior de nuestra sociedad. Yo no sé si sería posible que podamos empezar, y sobre todo nosotros los profesores de colegio, que cuando llegamos a la universidad no tenemos la misma estructura de tratamiento, porque nosotros también tenemos nuestras líneas sin tablas rasas de altas y de bajas, y no, la idea es que construyamos redes colaborativas en donde podamos sentarnos a pasar un rato súper agradable como este. Para mí el mensaje de las personas, si lo llegan a ver, es que el éxito o el fracaso de mis estudiantes siempre se trata de lo que yo hago, o peor aún, de lo que dejo de hacer. Por lo mismo, yo soy agente de cambio. Soy yo la persona encargada de empoderar, de mirar, y en ese sentido no es cómo enseño, sino el impacto que genero en mis estudiantes. Yo todavía tengo estudiantes que me escriben y me dicen, me acuerdo o yo también tengo compañeros que admiro profundamente por todo lo que han hecho en su carrera, y yo decía, hombre, este hombre fue rector y demás, pero ¿por qué no construimos una red? Una red de profesores de ciencias sociales que queremos ser maestros en esto, y creo que nos moriremos a los 88 tratando de cambiar el mundo. Para mí todavía el mensaje es positivo, que en la medida en que podemos y amemos esta libertad de poder expresarnos, no tiene precio. Y la única manera es atreverse a pensar diferente, o por qué no a pensar igual, pero por lo menos tener estos espacios para poderlos decir con gusto, con placer, desde lo coloquial, pero también trayendo los conceptos y los contenidos en donde uno pueda decir, hombre, hay que nominalizar. Para mí el mensaje es clarísimo, hay que trabajar en pensamiento crítico al 100, estructurando fases cortas, pero sobre todo una cosa muy importante, aprender a enfocar la atención, porque la estrategia de la mass media es desenfocar. La televisión, el cine, la radio, mientras más te desenfoque de todo, pierdes la concentración en lo que se requiere aprender, y es qué hay detrás de todo esto. Y en la medida en que nosotros despertemos que somos agentes de cambio en el salón de clase, en mi casa, en mi vida personal, yo puedo generar un cambio y transformarlo. Estoy convencida de eso. Soy una apasionada de la educación, de que requiere cada día reinventarse, volverse a hacer y volverse a construir, y que sí creo que sí podemos empezar a hacer la diferencia y a marcar la diferencia. Muchas gracias por este espacio y por permitirme expresarme y hablar. Yo le dije que hablaba hasta por los codos. Yo te conozco, claro. Bueno, yo quisiera cerrar con una frase de Nelson Mandela. Dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Poderoso. Una buena educación, una educación acorde a las necesidades del contexto, de la actualidad, es quizá lo más importante que podamos hacer nosotros como docentes. Y finalmente, pues, agradecerle a los 4 su asistencia y todas esas valiosas opiniones que no tengo ninguna duda van a servir para muchas personas, bueno, para las personas que vean el video, de pronto profes, estudiantes, no sé, pero les va a servir muchísimo para construirse tanto en la cabeza como en su corazón, y que puedan con esto y esto lograr expresarse correctamente y hacer el bien a los demás. Ahí están las 4 potencialidades: pensar, sentir, decir, hacer de manera muy coherente. Eso nos va a ayudar a toda la sociedad. Gracias, Santi, Clau, Adelmo y Heriberto. Muchas gracias por haber venido. Gracias.
Gracias a todos, gracias. Un abrazo. Vale, Gracias, Fabián, por la gracias. organización, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Que no sea la última vez y ya la próxima vez toca con el café a bordo. Eso. Bien, me parece. Chao. Chao.